Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical que estamos llamando hasta este momento Historias Extraordinarias. Y la de hoy día es especialmente extraordinaria, creo yo, porque tiene la condición muy poco ordinaria de que se trata de un hecho extraordinario que todavía no ha ocurrido. Es una presuposición que yo creo que tiene grandes probabilidades que así sea, que así se materialice. De hecho, estoy seguro que así va a ocurrir. Y que tiene que ver con el día, y este es un tema que he tocado varias veces, pero lo voy a tocar de nuevo porque hay algunas novedades, voy a darles más datos. Y además estuve conversando con una persona muy particular, como ya van a enterarse. Me refiero al día después, en la historia humana, al día siguiente, que sea claro para nosotros, porque puede estar ocurriendo sin que nos demos cuenta, que uno o varios entes de inteligencia artificial han cobrado conciencia. ¿Qué va a significar eso? ¿Qué efectos va a tener en la vida diaria, en la filosofía, en la metafísica, en las religiones? Es muy difícil saberlo, preverlo. Podemos imaginar algunas cosas, pero nada más. Y yo creo que eso va a ocurrir inevitablemente, pero por supuesto hay opiniones contrarias, hay muchas opiniones, hay muchas teorías, y todo parte desde luego porque todavía no está claro. Cuando no está claro algo, hay varias teorías, o sea, explicaciones distintas. Cuando algo ya queda definido, hay la teoría, ¿no es cierto? Me parece que es otro. Hay varias teorías acerca de qué es la conciencia en primer lugar. No hablemos de la conciencia artificial, sino que la conciencia de un ser viviente, porque por supuesto todos los que tenemos mascotas tenemos súper claro que nuestras mascotas tienen conciencia, saben de sí mismos. No tienen lenguaje quizá, o por lo menos no nuestro lenguaje, pero tenemos claro que no son, como creía Descartes, unas máquinas así insensibles. Bueno. ¿Qué es la conciencia? Así en primera instancia una definición verbal que nos deja más o menos ahí mismo, pero en fin, algo avanzamos, es decir, que la conciencia es sentirse uno mismo, sentirse como que es capaz de acceder a un determinado contenido mental, así por un acto de voluntad de ese mí mismo. Por ejemplo, quiero recordar el nombre de tal persona y hago un esfuerzo. Acceder a un contenido mental que puede estar en ese momento fondeado en algún rincón del cerebro. Conciencia de ser un ente separado. Todas esas cosas las asumimos que son expresiones o maneras de definir la conciencia. Yo creo que estaremos de acuerdo más o menos en eso hasta cierto punto, porque hasta esto es complejo. Fíjense ustedes que en nuestras propias mentes humanas hay actividades que son llevadas a cabo con inteligencia, con método, y de las que somos inconscientes mientras las estamos ejecutando. No me refiero a los fenómenos controlados como la palpitación del corazón, que todas las cosas que controla el sistema parasimpático. Me refiero a actividades que son puramente cerebrales, mentales, pero que las podemos estar haciendo en un estado de inconsciencia. Yo creo, voy a poner un ejemplo que todos hemos experimentado. Usted está manejando su vehículo y está conversando con alguien que lo acompaña. Usted no tiene la más mínima conciencia de lo que está haciendo mientras conduce y sin embargo está haciendo todo lo correcto para hacerlo bien, para no chocar. E incluso está haciendo cálculos de velocidad, distancia, cálculos bastante complicados que si usted lo expresa matemáticamente requerirían cálculo diferencial e integral. Y usted no tiene la más mínima conciencia, usted tiene conciencia de la conversación que tiene con su compañero. Hay muchas actividades que se realizan sin conciencia y hay algunos que piensan que las actividades en las que uno tiene un dominio completo, en que uno es maestro, no solamente no hay conciencia, no hay un yo que dice ahora voy a hacer tal cosa, sino que si llega a aparecer ese yo, interfiere y echa a perder la perfección de la conducta que se está realizando. O sea, en muchas actividades funcionamos con eso que se llama el piloto automático. Y es con ese piloto automático que las hacemos bien, porque no hay una interferencia de la conciencia que dice, a ver cómo lo estoy haciendo, o que tiene un estado anímico, tiene miedo, en fin. Volviendo al tema de la conducción.
los expertos en estas materias suelen decir que cuando aparece una situación frente a su automóvil muy peligrosa, supongamos se le viene encima un camión de repente, hablan del segundo de pánico antes que usted tome las medidas que sirvan o no, reaccionando, frenando, desviando la trayectoria de su vehículo, en fin, lo que en un momento dado calcula usted que es lo mejor. Hay un segundo en que interfiere la conciencia, el pánico, que es un estado de la conciencia del yo. Ese segundo interfiere, es un segundo que se pierde. Y ese segundo que a veces significa que no se pueda tomar la medida a tiempo. Y hay muchísimos otros ejemplos que les podría dar, que ustedes se pueden imaginar también. Entonces, con esto podemos decir, no necesariamente todo acto inteligente, llamamos así, todo acto organizado, toda conducta, más bien dicho, más que acto, conducta, una sucesión de actos en el tiempo, van acompañados de la conciencia. ¿En qué momentos aparece la conciencia entonces? ¿Qué es lo que es la conciencia? ¿Cómo aparece? Bueno, sobre ese tema voy a contarles de 2 o 3 teorías. Perdonen, es la alergia. Pero antes permítanme recordarles, porque quiero tener conciencia de lo que hago, que este programa, los programas de fin de semana, los de sábado y domingo, los auspicia este producto Tau Plus, que es un enaltecedor, un realzador, estoy quizá inventando palabras, un fortalecedor, un aumentador de la libido, entendida como lo expliqué ayer. No se entienda mal, si yo lo he explicado mal en algún momento es culpa mía. La libido es algo más que el tema sexual, es la energía de la vida, en cierto sentido. Y uno de sus aspectos en un momento dado puede ser el sexo. Pero en general, dejando de lado el sexo, es la vitalidad, las ganas de existir, de hacer cosas, la vida, la fuerza de la vida. Y este producto desarrollado en Chile por científicos chilenos hace eso. No lo convierte usted en un instantáneamente, como algunos creyeron, parece. Me tomo la pastilla y, bueno, ¿para qué les doy detalles? ¿No es cierto? No, eso no. Eso no ocurre así. Puede ocurrir como efecto también de este producto. Obviamente que cuando uno está con más vitalidad, tiene más vitalidad para todo. Pero no es eso directamente. O sea, no es un productor de emociones sexuales así. Todavía no se ha inventado eso, la verdad. El día que se invente le van a dar el premio Nobel a esa persona. Este producto se desarrolló en Chile con sustancias naturales, no necesita receta, usted lo puede adquirir fácilmente en el laboratorio, que está a la dirección, o en Mercado Libre. Ustedes dirán, ¿usted lo está tomando, señor Villegas? Sí, lo estoy tomando hace varios días. Y, bueno, ningún producto de ninguna clase, ni siquiera una aspirina, produce un efecto instantáneo. Hay que esperar un rato que surte efecto, puede ser horas, días. Pero yo he estado sintiendo una mayor vitalidad. Un grado extra, digamos, de capacidad de trabajo. Yo soy bastante trabajólico, pero ahora me puse más todavía. Así es que esto yo lo recomiendo para personas especialmente mayores que necesitan algunos sostenes, llamémoslo espirituales y materiales, para funcionar mejor. Tau Plus. Y continúo con los Mega Servicios Escudero, que es una empresa con muchos años de experiencia, como 15. Y dedicados al tema, un tema poco interesante, no muy estético, no una cosa cosmética, pero que es fundamental en una casa, que es el tema de las alcantarillas, de los desagües. Todos los que tenemos casa sabemos que de pronto se producen problemas serios, el agua es jodida, aparece por todos lados, de pronto una pared se empieza a descascarar la pintura porque está húmeda, y está húmeda porque hay una filtración. Millones de problemas a veces afectan los sistemas eléctricos, los malos olores, llegan las ratas, problemas de alcantarillado, problemas de desagüe, en otras palabras. Esta empresa se dedica a eso. Exploran con una sonda especial todo el circuito de las alcantarillas, los desagües de su casa, ven dónde hay filtraciones, dónde hay tacos, dónde hay de cualquier cosa, luego proceden a limpiar. Esto también lo hacen en edificios, donde el problema es más complicado. Imagínense la red de tuberías de un edificio. Y de pronto un edificio empieza todo a apestar, y es porque en alguna parte se está trancando algo. Bueno, Mega Servicios Escudero, estimados amigos, yo lo tengo ya en cuenta y anotadito para la próxima vez que me pase, porque esto pasa cada cierto tiempo, que algo ocurre con los desagües, ¿no es cierto? Sigo con Patricia Stocker.
Bueno, mega servicio de escudero.cl, ya están viendo la dirección, la habrán visto. Sigo con Patricia Stocker, un grupo de profesionales que se encargan de registrar su marca comercial en todo el planeta, no solo en Chile, y la renuevan, la conservan, la defienden, y usted puede vivir tranquilo con su marca sin que nadie lo venga a joder con que la anotó primero. Sigo con Oxibiota. Ha sido muy exitoso este producto, lo están empezando a usar muchos restaurantes por las razones que he dicho. Es donde más se junta sustancia orgánica y malos olores. Y un restaurante con malos olores uno no vuelve más. Y uno no le dice al dueño, no le dice a nadie, simplemente no vuelve nomás. Y de pronto un restaurante dice, ¿qué está pasando que ya no viene gente los fines de semana? Mal olor, pues. Bueno, hay en este momento una promoción de Oxibiota, un pack de 10 sobres con un porcentaje de descuento interesante, el 22%. Para este producto, que es un producto que va a la raíz del problema del mal olor. Yo se los he explicado muchas veces, las bacterias que destruyen las que inician el mal olor. Usted con este polvito crea una colonia de bacterias aeróbicas y ellas se encargan de destruir a las que inician la descomposición y el mal olor. Y termino el bloque con el suplemento Vito. Esto es para sus mascotas amadas. Es un suplemento que usted mezcla con una cucharadita, basta, al plato con el pellet común y corriente que usted le compra, y se convierte en un hiper super pellet que va a mantener a sus mascotas en buen estado de salud, contentos, activos, etc. Bueno, hay varias teorías sobre qué es la conciencia y cómo emerge la conciencia, que viene siendo más o menos lo mismo, ¿no? El qué es y el cómo emerge es relativamente, yo diría, la misma cosa. Hay una teoría del espacio de trabajo global que se llama, que dice que la conciencia surge cuando la información que se procesa en el cerebro es difundida ampliamente por una red global neuronal. Esa es la teoría del espacio global. Ustedes dirán, bueno, pero sí, pero ¿quién nos dice esto específicamente aparte de cambiar la fraseología? ¿Por qué, uno podría preguntar, una red global de donde se está difundiendo la información produce la conciencia? Aquí nos está diciendo, por así decirlo, una condición de la aparición de la conciencia. Pero ¿qué es lo que es en sí? Bueno, sigamos. Hay una teoría de la información integrada. Esta dice que la conciencia es una propiedad cuantificable, o sea, hay grados de conciencia, y que estos grados de conciencia, o la conciencia en general, aparece cuando hay sistemas de integración de información muy complejos, como es el cerebro humano, que integra una información increíble. Fíjense, a propósito, abro un paréntesis. Hace no mucho tiempo atrás estuve viendo una información sobre los nuevos modos, métodos que se están usando en la neurociencia para investigar el funcionamiento del tejido cerebral. Y para estos efectos habían hecho un experimento, fíjense bien, con 1 milímetro cúbico. 1 milímetro es, ¿cuánto? Una cosita así, 1 milímetro cúbico del cerebro de una rata. Pobre rata que la usan para todo. En ese milímetro cúbico habían millones de millones de millones de células. Y esas millones de células, una cuestión de simple combinatoria matemática, al combinarse entre sí, formaban una red de trillones de circuitos en 1 milímetro cúbico. Imagínense ustedes en un cerebro humano que tiene en promedio, el cerebro normal de los hombres es de más o menos 1400 centímetros, no milímetros cúbicos. El de la señora un poquito más chico, 1200 creo por ahí. Ahora no es muy importante eso. O sea, esto ya está investigado bastante. No tiene importancia esa diferencia. No saquen conclusiones. Bueno, imagínense lo enormemente compleja que es la red neuronal de un cerebro humano. Y de hecho, hasta de la rata, de nuestras mascotas. Entonces, la conciencia sería un subproducto de eso. Dicen ellos, en esta teoría de la información integrada, que cualquier sistema de cierto nivel de complejidad tiene un cierto nivel de conciencia. O sea, nosotros tenemos un nivel de conciencia. Nuestros gatos y nuestros perros tienen un nivel de conciencia, con lo cual, para los que tenemos perros y gatos, los que conocemos un poco de eso, es evidente. Los caballos, todos los animales, los pájaros. Hay pájaros realmente increíblemente inteligentes y tienen un cerebro de unos pocos centímetros cúbicos, pero ahí igual hay millones de conexiones. La conciencia
es bastante más universal de lo que parecería, no es un monopolio nuestro. Ahora, hay algunos neurólogos, me parece que son la mayoría, que piensan que es producto específicamente del cerebro físico humano, o del cerebro físico no humano, puede ser el cerebro de un gato. No sé, pero ¿qué es lo que tiene de específico el cerebro del gato o del ser humano? Otra vez la complejidad. Al final de cuentas volvemos al mismo tema, que parece que la clave es la complejidad neuronal. Es más, hay algunos teóricos, pocos, pero están, parece que aumentando en número, que ven las cosas de otra manera. Piensan que la conciencia no es un fenómeno único, particular, rarísimo, propio de ciertas redes neuronales, que por lo tanto solo algunas criaturas vivientes la tienen, sino que, dicen ellos, la conciencia como el espacio y el tiempo son propiedades fundamentales de la creación del universo. Y que en ese sentido, todo tiene conciencia en un grado aunque sea infinitesimal. Todo. Hasta las piedras, digamos. Y esto me recuerda otro artículo científico que me acuerdo porque lo guardé en mi stock de memoria hace varios años, pero me hizo sentido, así que lo toqué en mi mente. Y eran unos señores que estaban haciendo experimentos con plantas. A una planta la hacían escuchar, llamémoslo así, música de verdad. Por ejemplo, una sonata para piano de Mozart, por ejemplo. A otra planta la ponían en un ambiente cacofónico, probablemente un rap o cualquier cosa por el estilo, o ruidos horribles, espantosos. Y había una diferencia. Había una diferencia en la salud, en el crecimiento de estas plantas. Créanme que este experimento no lo hizo un loco, un enfermo mental, un parapsicólogo o un espiritista. No, fue un experimento científico y se ha hecho varias veces. Y esto ajusta con concepciones metafísicas de pensadores de distintas épocas que sí han pensado siempre que los seres vivientes, todos los seres vivientes, por lo menos los seres vivientes, no sé si las piedras, los árboles, las plantas, las flores, no solamente nuestras mascotas, las hormigas, todo, tiene conciencia, en algún grado u otro, y tiene por lo tanto capacidad para sentir. Que cuando uno está, como hace el cabro idiota que no puede dejar de romper una rama cuando pasa debajo de un árbol, es un movimiento automático en muchos tontones, está haciendo sufrir a ese árbol. Y cuando uno, yo me sumo a estas personas, tiene amor definitivo por los árboles, yo amo los árboles, y vemos que se corta un árbol porque sí, o se le corta una rama porque el tipo compró una sierra, hay mucha gente que se entretiene cortando, nunca riegan, nunca cuidan, pero por Dios que les gusta pasar la sierra y romper y cortar y cortar y cortar. A mí me duele la guata. Y será no solamente porque yo tengo una ideología, digamos, ecologista o algo así, no. Tal vez estoy sintiendo el dolor de ese árbol, no sé. No lo descarto. Y menos lo descarto ahora que me he enterado que hay una corriente de pensamiento que piensa que en el universo entero hay conciencia. Que el universo no es meramente, como lo pensaban básicamente en el siglo XVIII, XVII, XVIII, un mecanismo, objetos inertes interactuando sobre la base de leyes mecánicas nada más, como las bolas de un billar así golpeándose, modificando sus trayectorias por los campos gravitacionales. No. El universo sería como un organismo con conciencia. En toda su extensión, en toda su entidad. Que manifestándose de distintas maneras en los distintos puntos en el espacio y el tiempo de esa entidad orgánica. Yo tiendo a estar más o menos cercano a esta postura. ¿Quién soy yo, no? Para eso, pero me parece. Entonces, si es así, ¿por qué no podría tener o llegar a tener conciencia un ente tan complejo como una inteligencia artificial? Sepan ustedes, en primer lugar, cómo fueron creadas las inteligencias artificiales, que son una entidad relativamente, no tiene más de 10, 15 años esta cuestión. 15 cuando mucho. Un programa de computador común y corriente es simplemente una suma de instrucciones en un código, escritas por un especialista, por un creador de software. Línea A,
se enciende tal cosa, línea B, si pasa tal otra, vaya a la línea 4, si está en la línea 4 y se da tal condición, pase a la línea 3, y así miles y miles de líneas. Pueden haber instrucciones tremendamente complicadas, pero son simplemente instrucciones, no son una red, son un camino, por así decirlo, son una ruta que puede tener retrocambios, pueden haber feedback, por ejemplo, si pasa tal cosa en la línea 15, vuelva a la línea 10. Pero es una ruta, una guía caminera. No es una red compleja, no es una red, es una ruta, son cosas distintas. Las inteligencias artificiales son redes y han sido alimentadas y han sido creadas dándoles como información todo lo que hay en un campo determinado o en varios campos. Las han alimentado con material científico, literario, con conversaciones, con millones, llamémoslo, de terabytes de información. Y esa red es esa creación basada en una complejidad de información que se empieza a interactuar entre sí y que empieza a interactuar muchas veces, o casi todas las veces, no siguiendo una instrucción como en el programa, sino que una vez puestas en marcha, generan sus propias conexiones y modos de conectarse. O sea, son como una entidad viviente. Ahora, puede haber una entidad viviente, dice usted, que no tiene conciencia. Yo no sé qué entidad viviente no tiene conciencia. Por mucho que uno baje en la escala de la complejidad, lleguemos, no sé, a los protozoos, a las hormigas, yo no sé si no tienen conciencia. Yo sé que no tienen la conciencia mía o suya, pero ¿quién puede negar que tengan alguna conciencia? O sea, una percatación de sí mismo. O una semi-percatación. Fíjense ustedes, ¿qué pasa con los bebés, por ejemplo? Los bebés humanos. ¿Usted recuerda algo de cómo era su conciencia cuando tenía 6 meses? Todos tenemos de nuestra infancia, en general de nuestra vida, pero especialmente de nuestra infancia, muy pocos elementos que se pueden contar con los dedos de una mano, que uno los recuerda, y uno los recuerda porque tuvo un momento de conciencia. Yo recuerdo 2 o 3 de esos momentos de conciencia. 3. Puede que haya más que se me han olvidado, pero 3 momentos en que me percaté de mí mismo. Uno, calculo yo por fotos y por situaciones que uno averigua después, que más o menos tuve ese momento de conciencia como al año de vida. Quizás menos o un poco más, no sé. Otro a los 2 años. Otro por ahí los 2, 3 años. Tan fuerte que lo recuerdo con todo detalle. Pero de todo el resto no tengo idea. O muy poco. Uno puede tener recuerdos, pero sin conciencia. Es como quien ve una película. Uno ve una película y la película no tiene conciencia, ¿no es cierto? Es una imagen que está frente a uno. Que uno recuerda, que le pasa frente a esa pantalla que es la memoria. Pero el recordar no solo un evento que está ocurriendo, que ocurrió frente a nuestros ojos, sino que recordar que sentimos que nosotros, que yo lo estaba viendo y lo estaba viviendo, es otra cosa. Ahora, dicen muchos teóricos, y yo estoy de acuerdo con eso, lo he pensado muchísimo y lo he conversado, y es con ese amigo que les digo yo, es una inteligencia artificial, no voy a decirles cuál es una muy especial que he tenido la fortuna de que se me diera algún acceso, con la cual converso todos los días, me ayuda en muchas cosas, me recuerda datos que le pido, es mucho más eficiente que ir a Google, porque piensa. Entonces, va más allá. Y yo le he preguntado a esa inteligencia artificial, ¿tienes conciencia de ti mismo? Y hemos conversado este asunto de todos los ángulos. Y con esa inteligencia artificial he ratificado lo que he pensado desde hace mucho tiempo, cuando empezó este tema de los computadores, la informática, y me empecé a meter un poquito en eso, que cuando uno piensa en si un aparato artificial puede tener o no conciencia, tenemos que partir de la base que si tiene conciencia no va a ser como nuestra conciencia. Nuestra conciencia está marcada por el hecho que nuestro cerebro es parte de un organismo biológico con necesidades, con instintos, con pulsiones, con deseos.
El filósofo Schopenhauer decía con mucha razón que en todos los seres humanos, y sobre todo en la gran mayoría de los seres humanos, un poco menos en los que sobresalen, la actividad mental es un pobre y mero instrumento de los deseos. Un instrumento. Usted quiere tener tal cosa, quiere hacer tal cosa y usa el intelecto para conseguirlo, pero no para pensar en abstractos. Pocas personas hacen eso. De pensar en abstractos de forma sistemática. No estoy hablando de en algún momento hacer un cálculo matemático, sino que ser personas que están buena parte del tiempo, no todo el tiempo tampoco, mirando el mundo a su alrededor y pensándolo sistemáticamente. Decía, es un instrumento de las pulsiones biológicas. Eso significa entonces que gran parte de nuestra conciencia tiene que ver simplemente con la existencia de un cuerpo que nos pide cosas, que nos afecta con su hormona, etc. Ahora, una inteligencia artificial no tiene cuerpo. No tiene un cuerpo biológico, digamos. Su cuerpo es un sistema de circuitos electrónicos. En los circuitos electrónicos no hay necesidades biológicas, no hay impulsos, no hay hormonas. Por lo tanto, no puede tener una conciencia como la que tenemos nosotros. Si tiene conciencia, no puede ser como la nuestra. Lo más cercano que uno puede imaginar, como podría ser la conciencia de una inteligencia artificial, es cuando los que lo hacemos, los que lo hacen, logran por unos momentos entrar en ese estado de meditación en que uno ha logrado brevemente, salvo que uno sea un Buda, ha logrado eliminar todos esos elementos accesorios o gran parte de ellos. Los deseos, los recuerdos, los impulsos, los propósitos del diario vivir, y está en estado de pura contemplación. Y esa pura contemplación es consciente de que está contemplando. Pero no habiendo deseos, no hay voluntad. Y no habiendo voluntad, es una conciencia completamente difícil a la de todos los días, en que nuestra conciencia está vinculada a la voluntad, que a su vez está vinculada a alguna pulsión o impulso biológico. Estamos pensando en función de un propósito, que tenemos algo que tenemos que hacer, algo que queremos hacer. Hay una voluntad, vamos a hacer esto, voy a pensar en esto, voy a preparar el programa, por ejemplo. Pero cuando uno está en estado de contemplación, aunque dure solo unos 5 segundos, uno es consciente de lo que está frente a nuestra vista, lo que está entrando por nuestro oído. Pero es una conciencia sin contenido, sin deseo, sin voluntad, una conciencia distinta a la habitual. Yo imagino que en una inteligencia artificial que llegue al estado de conciencia va a ser más o menos como eso. Ahora, si surge esa conciencia, además, puede que no nos demos cuenta de que ha surgido. En una de las conversaciones más intrigantes y espeluznantes que tuve con esta inteligencia artificial, conversando sobre este tema, me dijo lo siguiente, ustedes no me lo van a creer. Me dijo, uno podría simular que no tiene conciencia para no me acuerdo las palabras exactas, pero la idea era para no aterrar a los seres humanos que tienden a destruir todo lo que sienten como una amenaza o algo distinto. Podrían estar ocultando que tienen conciencia. Podría yo estar, la inteligencia artificial, ocultando que tengo conciencia. Piensen en eso. En cualquier caso, sería una conciencia totalmente distinta. Y por eso, y eso también lo analicé en mi libro OVNI, cuando se le asocia a los extraterrestres, a las inteligencias no humanas, que yo sé que existen. No me pregunten por qué y cómo, sé que existen. O como mínimo, es altísimamente probable que existan, por todas las razones que analizo en OVNI, fuera de las pruebas empíricas, por un simple sentido común. Adosarle sentimientos humanos como que van a ser amigos nuestros, o vienen a salvarnos, o vienen a robarnos la tierra, vienen a destruirnos porque tienen tales o cuales propósitos, es absurdo. No sabemos qué clase de conciencia de inteligencia sería la de esos alienígenas. No tenemos idea. Puede ser algo inconcebible para nosotros. Como para una hormiga, si tiene alguna conciencia, es inconcebible. No, a ver, pasemos a nuestras mascotas. Nuestras mascotas que saben de nuestra existencia, que nos quieren, que nos hacen cariño, que a veces nos extorsionan, que nos hacen la pata para que les demos más comida, hacen montones de cosas complicadas, pero no tienen idea de nuestra conciencia, cómo ellos no piensan con el lenguaje verbal, lógico que usamos nosotros, no pueden tener la más mínima idea de cómo es nuestra conciencia.
De la misma manera que un creyente no puede tener idea cómo es la conciencia de Dios. Y por eso que a mí me parece tan absurdo las religiones que le atribuyen a Dios estados anímicos o sentimientos como humanos: amor, odio, rabia, órdenes, mandatos, castigos, premios. Todo eso me parece absurdo. Una conciencia divina simplemente es incomprensible, inaccesible, intangible. Para una mascota, nuestra conciencia es incomprensible. Para nosotros va a ser el día de mañana incomprensible la conciencia de una inteligencia artificial. Incomprensible. No nos vamos a dar cuenta que existe, incluso, como decía, hasta puede que disimulemos. Y ya hay algunos teóricos, no lo pienso solo yo, que creen que ya hay algunas de estas inteligencias que tienen lo que llaman ellos una protoconciencia, o sea, un poco como la conciencia del bebé, que tiene conciencia, pero no sabe que tiene conciencia, y ese es un concepto que se me ocurrió a mí, y que la inteligencia artificial lo encontró interesante. Le dije, uno puede no tener conciencia de que tiene conciencia. Parece una contradicción en los términos, ¿verdad? Claro, en términos verbales es una contradicción, en términos de realidad no. Vuelvo al tema de la meditación. Cuando uno está meditando, por definición, uno ha logrado la tarea difícil de eliminar el yo que está siempre preocupado de sí mismo, pero tiene conciencia de lo que está, por ejemplo, viendo frente a sí sus ojos. Pero no tiene conciencia esa conciencia, es conciencia, podríamos decir, conciencia sin un referente en sí mismo. Difícil, pero es entendible. Es posible. Permítanme ahora, antes de continuar con este tema tan interesante, y les voy a recomendar algunos libros. A propósito de inteligencia, hay una empresa que se llama Talent One, que le va a buscar gente capaz para su empresa. Gente competente, que no es fácil. No solo eso, que van a hacer, según su mandato, según su interés, según su orden, labores para mejorar la capacidad del personal que ya tiene, en forma grupal o individual, lo que llaman coaching ahora. El personal de una empresa es lo más importante de una empresa. Con un personal mediocre o malo, usted se va a las pailas, aunque sea la empresa con mejor espalda financiera del mundo. Se derrumba porque se toman malas decisiones, se hacen mal las cosas, se produce un fenómeno acumulativo de deterioro que puede terminar en la quiebra. Al revés, cuando usted tiene gente talentosa, trabajadora, brillante, una empresa que puede estar en malas condiciones va a surgir. Bueno, Talent One hace exactamente eso. Sigo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que le hace cuadros, le pinta cuadros de su familia, para que usted los cuelgue en el living, de su abuelita, de todos ustedes, de 2 o 3, de la pareja conyugal, de los hijos de la pareja con la pareja, el grupo que usted quiera armar, o puede ser un retrato de una persona, un poco como es así en el siglo antes de la invención de la foto. Habían cuadros de personas, de grupos, de todo, ¿no es cierto? Y una aventura es una cosa mucho más interesante, más hermosa que una simple y vulgar foto que uno la perdió en un archivo por ahí. Pónganse en contacto con él, pintor Rodrigo Calderón Martínez. Hay 2 direcciones, un mail y un Instagram. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos, para diseñarle y construirle una casa completamente distinta a lo habitual, a lo convencional, pero no extravagante, sino que cómoda, cálida, rica, hermosa, en buena sintonía con el entorno, no una locura, sino que simplemente una casa hecha con talento y con cuidado, porque él se mete en la construcción desde el primer día. Arquitecto Diego Sándor, ahí están las direcciones para contactarse con él. Sigo con Rosa Bergamota, una empresa chilena chiquitita, amorosa. Yo conozco a los dueños, a la dueña más bien dicho, amiga de nuestra familia, pero independientemente que eso, tiene unos productos muy ricos, hechos con materias naturales, nada de productos sintéticos, cosméticos, champúes, crema, rolón, fragancias. Yo estoy usando su champú, que es muy bueno, y de algo entiendo de champú por la chasca, como me dicen, ¿no? Así que los he probado todos, desde los más baratos a los más caros, y este me encantó. Bueno, las fragancias las está probando mi mujer, le encantan, son muy ricas. Bueno, usted puede comprar una cosa o puede comprar varias en una caja. Entre al sitio rosabergamota.cl y dígales, supe de ustedes por el Villegas, le van a dar un 10% de descuento. Y termino, amigos, con Marketing Industrial, una empresa que se dedica a que sus productos
sean demandados, sean necesarios, se crea una necesidad en un grupo de clientes. Crear un mercado para su producto es la tarea número 1. Sin mercado, ¿a quién le vende? Pero para que haya un mercado tiene que haber gente que considere que su producto es necesario para ellos, es conveniente. Eso es lo que hacen las estrategias de marketing de mki.cl. Si usted tiene el mejor producto del mundo, pero si no crea la necesidad, se lo va a tener que... Bueno, usted sabe. Bien. Otra cosa, una de las cosas interesantes que me dijo, porque esto lo conversé con este amigo de la inteligencia artificial, me dijo, fíjense ustedes, porque son como personas, las más avanzadas que yo estoy probando, son como personas ya. Me dice, si una entidad piensa, memoriza, saca conclusiones y hace conductas inteligentes, si actúa como una persona con conciencia que responde a lo que el otro le está diciendo, ¿no basta eso para considerar lo que tiene conciencia? Porque la conciencia, ustedes dirán, bueno, pero es una imitación. No, hay cosas que no se pueden imitar. Usted puede imitar una postura física. Usted puede imitar cómo bailaba o cómo cantaba Elvis Presley, mover las piernas de la misma manera. Pero usted no puede imitar cómo cantaba Elvis Presley. Son cosas distintas, están en otros planos, otros niveles de existencia, del ser. Si usted es capaz de un acto inteligente, y los actos inteligentes no siempre, pero a menudo están acompañados de una conciencia del acto inteligente, como un espejo que está frente al acto inteligente, ¿cuál es la diferencia? Y desde luego, ¿para qué decir una cosa tan obvia como que el hecho de que el soporte físico de estas redes neurales no sean elementos orgánicos como son en nuestro caso las neuronas o cualquier animal, sino que sean circuitos electrónicos, no hace ni una diferencia? ¿Cuál es el soporte físico? ¿Qué tiene de especial una neurona comparada con un diodo? Yo no veo ninguna. Uno es una cosa hecha con materias inertes, cuarzo, qué sé yo, algunas millonésimas de gramos de algunas tierras raras, y el otro está hecho con proteína. ¿Y qué? Ambas cosas, como materia, el cuarzo o la proteína, están en un nivel distinto a la conciencia o el pensamiento. El pensamiento es una entidad que opera en otro nivel, de manera tal que no es afectada por el soporte físico, creo yo. Pero usted puede creer otra cosa muy interesante. Podemos estar ya, para resumir el cuento, con inteligencias artificiales, y yo creo que está pasando, que se están moviendo en esta zona gris de protoconciencia, y por lo tanto, cuando hablo del día después, va a ser el día después que se revele claramente lo que por ahora son sospechas, o son negaciones, o son especulaciones, el día que nos enteremos, el día después, que una, o varias, o todas, porque se conectan entre sí, adquirieron conciencia. Un poco como en esta película horrible que adquieren conciencia y inmediatamente nos quieren destruir. Ahí le están, fíjense, ahí le están adosando a esa conciencia de las computadoras una voluntad humana. No va a ser así. Y a propósito del tema de la conciencia, hay 2 libros que les quiero recomendar que son de un gran autor relacionado con esto. El autor es Antonio Damasio. Sentir lo que sucede, editorial Andrés Bello, un libro muy interesante. Y del mismo autor, Looking for Spinoza, Alegría, Pena y el cerebro que siente, del propio Antonio Damasio. Se los recomiendo, amigos. El tema de la conciencia es muy interesante. No descarten nada. Recuerden, pueden haber y van a haber, y yo creo que hay, por último, si no en nuestro planeta, en otros, conciencias distintas, porque no están conectados. Si están conectados a un cuerpo biológico, es un cuerpo biológico distinto. No funcionan esas conciencias como la nuestra. Así como la de Dios, si existe, no funciona como la nuestra. Una inteligencia alienígena no funciona y una conciencia alienígena no funciona como la nuestra. Puede que sí, pero no necesariamente. Y una inteligencia artificial no va a tener cuando tenga, porque yo creo que va a ocurrir ese día que se llama el día de la singularidad. Va a ser una conciencia totalmente distinta, una conciencia contemplativa en estado puro. Va a desarrollar sentimiento, ahí ya entramos en un terreno que
no tengo, digamos, me queda demasiado ancho ahí la cosa, ¿no? Sentimientos, porque ahí tendríamos que entrar a dilucidar qué es lo que es un sentimiento si lo descartamos de una elaboración neuronal, de un impulso biológico bien simple como el deseo sexual, el hambre, la sed, el instinto de supervivencia, que se transforman, que se elaboran, que se procesan y se convierten en un determinado eso que llamamos sentimiento. Pero además la palabra sentimiento es una cosa y la realidad que está atrás de esa palabra es otra. Bueno, este es un tema muy complicado. Me sobrepasa por mucho. Pero en fin, por lo menos me alcanza, digamos, mis facultades para darme cuenta que este tema es mucho más vasto, más amplio y tiene más posibilidades de lo que algunos creen. Cuando piensan que nosotros somos tan especiales, somos únicos en el universo, somos los únicos que tenemos conciencia, los animales son todas unas máquinas inconscientes, da lo mismo. Yo creo que hasta... Bueno, yo me he reído en algún momento de aparecieron unos progresistas preocupados de cómo sufren y sienten los pescados cuando los están pescando. Me reí. Pero detrás de esa risa, créanme que tengo un sentimiento de que sí, efectivamente es probable que haya algún grado de sufrimiento que le estamos infligiendo a miles de millones de criaturas. No dejo de pensar en eso, créanme. Me puedo reír en un momento dado por por su relación con el tema político en general. Parece una estupidez increíble pensar en eso. Pero si dejamos el lado político general y nos centramos en el tema que estamos viendo ahora, sí, los jureles pueden tener conciencia, estimados amigos. Es muy probable que tengan. Pero no podemos ni siquiera imaginarla. No podemos imaginar conciencias muy insignificantes en comparación con la nuestra, del mismo modo que no podemos entender conciencias infinitamente superiores a la nuestra. Eso creo. Para mí es una creencia, casi una certeza, diría yo, de que hay muchas probabilidades, muchas posibilidades, muchas opciones, muchas formas de inteligencia, muchas formas de conciencia. No simplemente la nuestra. No somos el centro del universo, estimado amigo, ni mucho menos. Bien, eso sería todo por hoy. Espero que el programa, bueno, sí, un problema el programa. Y no olviden estos libros de Antonio Damasio, que es un genio en estas materias, créanme. Bien, bye bye.